Hello everybody, my name is Tatiana and welcome to a new video. El día de hoy vamos a hablar del pasado simple en inglés. Si te pregunto, ¿a dónde fuiste en tus últimas vacaciones? ¿Qué hiciste ayer? ¿O fuiste al cine el fin de semana pasado? En todos los casos te estoy hablando de acciones que hiciste en un momento específico en el pasado. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para hablar del pasado simple en inglés. El pasado simple se utiliza para referirnos a acciones que empezaron y terminaron en un momento específico del pasado. Entonces, para responder a la pregunta que hice al iniciar el video, Where did you go on your last vacation? ¿A dónde fuiste en tus últimas vacaciones? Puedo decir, I went to Santa Marta on my last vacation. Fui a Santa Marta en mis últimas vacaciones. En este caso, se hace referencia a un evento que sucedió en un momento específico del pasado, mis últimas vacaciones, ya que está claro que en este momento ya no estoy de vacaciones. Utilizamos el pasado simple para describir una serie de acciones que sucedieron en un momento del pasado. Entonces, si alguien te pregunta, What did you do this morning? ¿Qué hiciste esta mañana? Puedes responder, This morning, I took a shower, I got dressed, I ate my breakfast, and I went to work. Esta mañana me bañé, me vestí, desayuné y me fui al trabajo. También usamos el pasado simple para referirnos a hábitos que solíamos tener en el pasado. En este caso, utilizamos expresiones como generally, generalmente, usually, usualmente, always, siempre, o never, nunca, para enfatizar que la acción que estás mencionando es un hábito que solías tener en el pasado. Por ejemplo, we always played hide and seek when we were kids. Siempre jugábamos a las escondidas cuando éramos pequeños. Por último, ten en cuenta que puedes utilizar el pasado simple para expresar acciones de duración variada que terminaron en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, they waited for 5 minutes and left. Ellos esperaron por 5 minutos y se fueron. Es una acción que duró relativamente poco. O, I lived in New Jersey for 2 years. Yo viví en New Jersey por 2 años. Una acción que tomó mucho más tiempo. Simple past verbs. Verbos en el pasado simple. Debemos tener en cuenta que para hablar en inglés en el pasado simple hay 2 tipos de verbos muy importantes. Tenemos los regular verbs, verbos regulares, y los irregular verbs, verbos irregulares. Empecemos con los regular verbs, verbos regulares. Para construir los verbos regulares en inglés es muy sencillo. Lo único que debes hacer es agregar ed al final del verbo. Entonces, por ejemplo, puedes tener los siguientes verbos. Play. En el pasado es played. Hablar. Talk. En el pasado, talked. Ver. Watch. En pasado, watched. Sin embargo, algunos de estos verbos sufren ciertos cambios. Veamos algunos ejemplos. Stop. Stopped. Shop. Shopped. Si te diste cuenta, en este caso doblas la última consonante. También tenemos el verbo admit. Admitted, regret, regretted. En este caso también doblas la última consonante. Esto también pasa con algunos verbos que terminan con la letra L. Por ejemplo, cancel, canceled, travel, traveled. Otro caso es que si tu verbo termina con la Y, debes eliminarla y en su lugar poner la siguiente partícula. Entonces tenemos study, el pasado studied, o cry, en pasado, cried. Por último, si tienes cualquier verbo que termine con la letra E, lo único que deberás hacer es agregarle una D al final. Por ejemplo, dance, danced, live, lived. Y listo. Irregular verbs in the past. Verbos irregulares en el pasado. Hay ciertos verbos que no siguen esta simple regla de agregarle ed al final. Estos son los que llamamos verbos irregulares. Y en este caso, lo que debes hacer es aprenderlos de memoria. Tenemos algunos verbos como go, cuyo pasado es went,
Eat en pasado ate. Write en pasado wrote. Drink en pasado drank. Y muchos otros. La idea y lo que te recomiendo es que trates de aprender en un principio los que más uses o los que son más comunes. Y a medida que vas avanzando en inglés, esto se va a volver completamente normal para ti. Estructura del pasado simple. Existen 3 tipos de oraciones en el pasado simple: affirmative sentences, negative sentences, and questions. Oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. For affirmative sentences, necesitas subject, verb in the past, and complement. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Por ejemplo, we watched a movie last night. Vimos una película anoche. She ate pizza yesterday. Ella comió pizza ayer. Ten en cuenta que en la afirmación deberás tener mucho cuidado con el verbo regular o irregular. Negative sentences in the simple past. Oraciones negativas en el pasado simple. Ten en cuenta que para hacer las oraciones negativas en el pasado simple deberás utilizar el auxiliar did y la partícula not. Entonces tendrás subject, did not, verb in the base form, and complement. You didn't eat pizza last night. No comiste pizza anoche. She didn't like the food. A ella no le gustó la comida. He didn't do the homework. Él no hizo la tarea. We didn't go to the park last weekend. No fuimos al parque el fin de semana pasado. They didn't live in Canada. Ellos no vivían en Canadá. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que en la negación debes utilizar la forma base del verbo, es decir, su forma normal, ya que cuando utilizas el auxiliar did, está claro que la oración está en pasado. Como en el ejemplo, she didn't eat pizza last night. No dices she didn't ate, no usas el verbo en pasado, dices eat. Questions in the simple past. Preguntas en el pasado simple. Para hacer las preguntas en pasado simple, también deberás utilizar el auxiliar did. Entonces tendrás did plus the subject plus the verb in the base form plus the complement plus question mark. Did you go to the movies last night? ¿Fuiste al cine anoche? Ahí puedes responder yes I did o no I didn't. También encontramos preguntas WH en el pasado simple. En este caso solo deberás agregar la WH word al inicio. What movie did you watch? ¿Qué película viste? En este caso debes responder con información específica. I watched the new Spider-Man movie. Vi la última película de Spider-Man. Importante, ten en cuenta que en la pregunta tampoco utilizas el verbo en pasado. Es decir, debes utilizar el verbo en su forma base. Tú no dices, did you went to the movies? No, dices, did you go to the movies? Hagamos un repaso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos los usos del pasado simple, la diferencia entre los verbos regulares e irregulares y la estructura del pasado simple, en afirmación, negación y pregunta. Así que ahora vamos a practicar. Let's practice. Yo te mostraré algunos ejemplos y tú podrás escribir las respuestas en los comentarios. I coffee yesterday morning. Muy bien. I drank coffee yesterday morning. They soccer last weekend. Muy bien. They didn't play soccer last weekend. Ahora este. Your homework. Muy bien. Did you do your homework? Y el último. Were you yesterday? Muy bien. Where did you go yesterday? ¿Ves qué fácil es? Si quieres saber más acerca de este o cualquier otro tema, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Y recuerda, piensa en grande, piensa smart.